Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con este video relacionado con las categorías gramaticales, Parts of Speech. Este video es complementario a una actividad que tienen en la página 120 de sus textos. Les pido por favor revisarlo junto con este video. En este video tú aprenderás qué categorías gramaticales existen y cuáles son sus funciones. Las categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, hablamos acerca de las funciones que las palabras tienen en una oración. El saber estas funciones nos puede ayudar a entender o a traducir una palabra. Tenemos, por ejemplo, "Can you hand me the book, please?", donde la palabra can es un verbo que significa poder. Ese es el significado con el que hemos trabajado siempre. Pero en el segundo ejemplo, "Can you hand me the can, please?", en este caso tenemos una segunda palabra, can. "Can you hand me the can, please?", donde can no significa poder, porque esta palabra can es un sustantivo, cuyo significado es lata. Si nosotros traducimos las dos oraciones, tenemos en la primera, "¿Me puedes pasar el libro, por favor?", y en la segunda, "¿Me puedes pasar la lata, por favor?". Y no tendría mucho sentido si dijéramos, "¿Me puedes pasar el poder, por favor?". Existen 9 categorías gramaticales en español y 8 en inglés. Recordemos las que están en español: el sustantivo, el artículo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Esas son las 9 categorías en español. Pero en inglés tenemos una menos. Tenemos el sustantivo, no tenemos el artículo. Esto no quiere decir que no existen artículos en inglés. Sí existen los artículos, pero no son considerados una categoría gramatical. Tenemos el pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Sin embargo, en este video solamente vamos a estudiar estas 5 categorías gramaticales. La primera categoría gramatical es el sustantivo, que es usada para dar nombre a las personas, a las cosas, a las ideas, etc. Tenemos, por ejemplo, la palabra school, high school y university. En este caso estamos hablando de todas instituciones donde las personas asisten para aprender, para educarse. Sin embargo, la palabra school hace referencia a la escuela para niños. High school se podría decir que es para los adolescentes de cierta edad, la secundaria, y university para personas que ya fueron graduadas de la secundaria. También tenemos la palabra people, personas, boy, niño, man, hombre, girl, niña, y woman, mujer. Todas estas palabras hacen referencia a personas, pero la palabra people hace referencia a un grupo de personas, boy hace referencia a un niño
de género masculino, es una persona de género masculino que es menor de edad, y la palabra woman, que hace referencia a una persona adulta de sexo femenino. Debemos de recordar que un sustantivo puede trabajar como sujeto o como objeto en una oración y puede ser precedido por un artículo, the, a or an, o un adjetivo. El pronombre. La función del pronombre es la de reemplazar palabras, principalmente sustantivos, que fueron mencionados con anterioridad. Tenemos el ejemplo: This is a picture of Peter Parker at school. He is 15 years old as all his class. All of them are good friends. They will have a school trip to Europe. Peter, who is Spider-Man, will have to fight Mysterio, that is a terrible villain. En este caso, los pronombres están de otro color, como el primero, que es he, pronombre he, que hace referencia a Peter Parker, a un varón. La expresión them, que es un pronombre objeto, reemplazando o haciendo referencia a toda la clase, a su clase. Tenemos el pronombre they, que es un pronombre sujeto, también haciendo referencia a la clase. Tenemos el pronombre relativo who, que hace referencia a Peter. Y tenemos el pronombre relativo that, que hace referencia a Mysterio. Debemos recordar que un pronombre puede trabajar como un sujeto o como un objeto en una oración. En el caso de he está trabajando como sujeto y en el caso de them está trabajando como un objeto. También debemos de recordar que existen diferentes tipos de pronombres y que ellos siempre van a proveer referencia contextual. El adjetivo. La función del adjetivo es la de describir sustantivos o pronombres. Tenemos el ejemplo en el texto: Bart Simpson is Lisa's older brother. He isn't tall, but he is very mischievous. His mother, who is very nice, loves them very much. Entonces, estas palabras describen a un sustantivo. Tenemos que recordar que usualmente un adjetivo sigue la estructura adjetivo más sustantivo. Esta estructura es muy inglesa. En español nosotros usamos primero el sustantivo y posteriormente el adjetivo. Entonces, el adjetivo older está describiendo a la palabra brother y el adjetivo his está describiendo a la palabra mother. En este caso, el adjetivo es un adjetivo posesivo. También debemos de mencionar que puede aparecer detrás de un sustantivo o un pronombre cuando trabajamos con el verbo to be. Tenemos el caso del verbo isn't y del verbo is en estas oraciones, y tenemos el adjetivo tall y mischievous que están trabajando con he, describiendo al pronombre he, y tenemos el adjetivo nice que está describiendo a su madre, his mother. El verbo. El verbo expresa acción. Esa es su función. Tenemos, por ejemplo, en las siguientes oraciones: The engineer designs the plan. The engineer is designing the plan. The engineer designed the plan. The engineer has designed the plan. The plan is being designed by the engineer. Debemos de recordar que el verbo muestra un tiempo gramatical. Por ejemplo, designs nos muestra el presente simple, is designing el presente continuo
designed, el pasado simple, has designed, el presente perfecto, y is being designed nos presenta la voz pasiva en el presente continuo. El verbo aparece detrás de un nombre o de un pronombre que trabaja como un sujeto. El adverbio. El adverbio modifica adjetivos, verbos u otros adverbios. Tenemos el ejemplo de Hares are very fast. Las liebres son muy rápidas. En este caso, el adverbio very está modificando la palabra fast, que es un adjetivo. Tenemos el ejemplo Gazelles can run quickly. Las gacelas pueden correr rápidamente. En este caso, el adverbio quickly está modificando la palabra run, que es un verbo. Y tenemos Cheetahs can run really quickly, donde tenemos el adverbio really que está modificando la palabra quickly, que también es un adverbio. En algunas ocasiones, ciertos adverbios pueden aparecer en diferentes lugares. Pueden ir al inicio, a la mitad o al final de las oraciones. En inglés, hay muchas palabras que pueden tener diferentes categorías gramaticales y también pueden tener diferentes significados. Tenemos el ejemplo de la palabra work. Vamos a leer los ejemplos. He's got a lot of work to do, donde la expresión work es un sustantivo. Él tiene mucho trabajo que hacer. Carmen works in the United States. Carmen trabaja en los Estados Unidos, donde works es el verbo. Tenemos la palabra that y las oraciones. That book is a dictionary, indicando ese libro es un diccionario, donde tenemos un adjetivo. Mientras que that is a kangaroo. Ese es un canguro. That es un pronombre. Y también tenemos el ejemplo de la palabra well. The company built an oil well. En este caso, well es un sustantivo. La compañía construyó un pozo petrolífero. Are you well? Donde well es un adjetivo. ¿Estás bien? Y tenemos la última oración. Lucas speaks Chinese well, donde well es un adverbio modificando al verbo speaks. Un ejemplo, the student can pick up the can. Acá tenemos la palabra can que se repite 2 veces. Sin embargo, tiene funciones diferentes y tiene significados diferentes. Por ejemplo, en el punto número 1 es un verbo. ¿Cómo sabemos que esta palabra can es un verbo? Para empezar, aparece detrás de un sustantivo o de un pronombre que trabaja como un sujeto. En este caso, the student. Sabemos bien que la estructura de una oración es sujeto, verbo y objeto. En este caso, can está trabajando como verbo. También vamos a indicar que este verbo es un verbo modal. ¿Cómo sabemos que es un verbo modal? Los verbos modales tienen la característica de que aparecen en la siguiente estructura. Verbo modal más verbo en infinitivo. Detrás de can tenemos el verbo en infinitivo pick up. Nos vamos al segundo punto, donde la palabra can es un sustantivo. ¿Cómo sabemos que es un sustantivo? Para empezar, puede trabajar como sujeto u objeto en una oración.
Habíamos ya mencionado que tenemos la estructura sujeto-verbo-objeto y en este caso es el objeto de la oración. The student, sujeto, can pick up, el verbo de can sería nuestro objeto. Otro punto es que puede ser precedido por el artículo the, a or an o un adjetivo. En este caso estamos trabajando con el artículo the. Entonces con esto logramos identificar que la primera palabra can es un verbo y no un sustantivo y la segunda palabra can es un sustantivo y no un verbo. Seguimos con la oración The student can pick up the can. Como habíamos mencionado, can, el primer can es un verbo y el segundo es un sustantivo. ¿Por qué es importante saber qué función cumple una palabra en una oración? Puesto que si esta palabra no la conocemos, debemos de buscarla en el diccionario y nos sucedería algo similar a lo que veremos en el video. Nosotros buscamos la palabra en cuestión, en este caso can, y vamos a encontrar la primera acepción dentro de nuestro texto, que es el verbo poder. Entonces, en base a esta explicación, a este significado es que nosotros queremos traducir, olvidando que más abajo tenemos otra traducción de can como sustantivo. Entonces, la primera traducción, sin haber buscado bien la categoría gramatical, sería el estudiante puede recoger el poder. Y ya habiendo buscado las categorías, tendríamos el estudiante puede recoger la lata. Entre estas dos oraciones, la última es la correcta. Eso es todo, jóvenes. Pueden comenzar a trabajar con las actividades relacionadas a la explicación.